La aplicación de contabilidad es una aplicación que tenemos en el que es el gestor de aplicaciones, acceso a programas, y ahí tenemos el apartado de contabilidad. Una vez que nosotros hacemos un doble clic en ese apartado, nos pide el ejercicio a trabajar, le damos al botón de aceptar y entramos en la primera pantalla, que es la pantalla donde se nos muestran las empresas que tenemos dadas de alta. Aquí en esta versión de prueba pues tengo estas 6 empresas. Lo primero será saber cómo damos de alta a la empresa y para eso nos vamos en el apartado de arriba, en el icono de la fábrica o en el menú que pone datos de empresa, y una vez que accedemos a ese menú tendremos una lupa en la que podemos consultar empresas que ya tenemos creadas o dar de alta a las nuevas. Si le damos al botón de añadir nuevo, lo que hace el programa aquí es que nos crea la siguiente a la última creada. Es decir, en este caso nosotros tenemos aquí la empresa 300, nos da de alta la 301. Pero también es cierto que muchas veces ustedes a lo mejor prefieren directamente teclear un código porque quieren dar de alta a la empresa con un código determinado. ¿Qué datos necesitamos en los datos de empresa? Si pulsamos en la lupa y seleccionamos una empresa, vamos a ver aquí diferentes pestañas. La primera pestaña son los datos generales. Los datos generales son los datos identificativos de la empresa, los datos de contacto con la agencia tributaria y aquí hay algunas opciones que tienen que tener en cuenta. La primera es el ejercicio. En la mayoría de los casos el ejercicio será el coincidente con el año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto es lo más habitual. Pero tienen que tener en cuenta que si tuvieran empresas cuyo cierre es distinto al 31 de diciembre, eso normalmente son excepcionales porque así lo tienen que dar de alta en Hacienda, pues si por ejemplo imagínense una empresa que deciden que su cierre sea el 31 de agosto, por tanto el ejercicio iría pues del 1 de septiembre al 31 de agosto, pues tendrían que cambiar ahí esas fechas, solo en ese caso. Porque esas empresas, digamos, que van grabando los apuntes en 2 años naturales distintos, ¿no? Entonces, por eso son un poco peculiares, pero lo pueden gestionar con el programa. Después también, cuando damos alta a la empresa, elegimos un plan base, es decir, podemos elegir que como base tenga el plan de pymes, el plan de abreviado o el plan sin ánimo de lucro. Y después también la longitud de las subcuentas. La longitud de las subcuentas, el mínimo va a ser 8, el máximo va a ser 11. No pasa nada que empecemos con nivel 8 y después lo vamos aumentando a medida que necesitamos más cuentas, ¿no? Entonces no hay ningún problema por eso. En la segunda pestaña son las obligaciones fiscales, impuestos de Hacienda. Ahí marcamos pues a qué obligaciones tiene la empresa. La empresa tiene obligaciones del 111 en este caso, por ejemplo, la periodicidad trimestral. Después aquí tiene el modelo 115, periodicidad trimestral. Si fueran mensuales pondríamos una M. Después tenemos el modelo 123. Aquí pues vamos marcando los diferentes modelos. Fíjense que aquí, por ejemplo, tenemos el modelo 200, que es el modelo de sociedades, y también fíjense que tenemos el modelo 202. En el modelo 202 tiene la peculiaridad en la que tienen que elegir por qué modalidad quieren confeccionarlo, ¿vale? Entonces ahí lo indicaríamos. Después tenemos la cuenta o el IBAN en el que queremos domiciliar los modelos y con esto estaríamos ya creando o configurando la empresa. La tercera pestaña, que es la pestaña de datos fiscales, es una pestaña en la que vamos a cumplimentar más datos que van a tener su relevancia, pues por ejemplo, en modelos anuales, en impuestos sobre sociedades, en cuentas anuales. Entonces, aquí tenemos el tipo de actividad, aquí tenemos los representantes legales, los datos del registro mercantil, y hay un apartado a la derecha, abajo, que es para aquellos empresarios que tengan que aplicar la regla prorata de IVA. Con el programa pueden realizar también lo que es las operaciones de prorata. Después tenemos el apartado de notas, que sería un apartado de texto. Y por último, el apartado de suministro inmediato de información, donde podemos marcar si queremos con la aplicación enviar las facturas al suministro, tanto ya sea obligatorio o que sea voluntario por parte del contribuyente. Pues ahí tienen las dos opciones para marcarlo. Y una vez que tenemos la empresa dada de alta, ya se nos muestra en este apartado de aquí
donde aparecen las empresas. Bueno, pues ahora vamos a entrar en una y vamos a ver un poco el funcionamiento. Vamos a entrar en la empresa 300, hacemos un doble clic y se nos muestra lo que es el diario. Ahora mismo en esta empresa solamente tenemos un asiento de apertura. Esos asientos de apertura se hacen desde el ejercicio anterior. Hay un menú en el programa que es apertura y cierre. Cuando hacemos el cierre ya nos propone hacer también la apertura. Bueno, pues en este caso vamos a ver cómo introducir pues las operaciones más habituales, que básicamente pues muchas son las facturas. Vamos a empezar primero por facturas y después vamos a hacer algún asiento manual en el diario. Entonces, las entradas de facturas las tenemos aquí a la izquierda, en la parte de arriba. La que pone signo más son gastos, las que ponen signo menos, perdón, las que ponen signo más son ingresos, las que ponen menos, signo menos son gastos. Entonces, ¿cómo sería el funcionamiento? Pues si nos vamos a apartar al botón que pone gastos, le damos al botón de añadir y se abre una ventana para que tecleemos los datos. Siempre vamos a usar la tecla intro para avanzar. Entonces, por ejemplo, el 31 de enero y aquí vamos a buscar un proveedor. Si le doy al intro o a la lupa, se me muestran los proveedores y acreedores. Lo que ocurre es que normalmente ustedes van a buscar por nombre. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, EMP, las iniciales EMP, al dar al intro, ya me filtra entre proveedores y acreedores los que empiezan por EMP. En este caso tengo dos. Es verdad que muchas veces no van a filtrar por las iniciales, por ejemplo, por EMP, sino que a lo mejor quieren buscar otra parte del nombre. Pues si lo hacen así, lo que haríamos sería, pondríamos el símbolo del porcentaje y pondríamos aquí, por ejemplo, APRO. De esta manera lo que estamos haciendo es buscar en cualquier parte del nombre esas letras. Es quizás una búsqueda más efectiva. Entonces seleccionamos el proveedor. Ya el programa nos cubre una serie de datos que ahora veremos. Indicamos el número de la factura, la base de la factura. Abajo tengo el total ya calculado. Y si esto es correcto, le damos al botón de grabar. Algo muy interesante es usar la tecla de avance página, no la de grabar con el ratón, porque muchas veces no van a querer, pues eso, estar con el ratón y con el teclado, sino hacerlo todo con el teclado. Vale, entonces la tecla avance página es la tecla para grabar una factura. Vamos entonces a ver alguna cosa interesante. Cuando seleccionamos un proveedor, en el programa me indica el tipo de factura. En este caso me está poniendo F1 factura. F1 factura es lo habitual, son las facturas normales. Pero es verdad que puede haber una factura simplificada, factura sustitutiva, puede haber facturas rectificativas. También el programa me propone un tipo de régimen, es decir, la operación normalmente van a ser régimen general, pero es verdad que pueden existir operaciones que sean compensaciones del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, régimen especial de bienes usados. Aquí, por ejemplo, hay dos muy habituales que son adquisiciones intracomunitarias o facturas de arrendamiento. El programa también me propone una contrapartida, en este caso la 600. También el tipo de IVA y el porcentaje. También un porcentaje de retención, que en este caso no tiene. También el programa marca la casilla para que estas facturas se incluyan el 347, que es lo habitual. Y también un valor si queremos anotar el pago, que en este caso es una N, es decir, que no se anote el pago. Todos estos valores vienen de la ficha del proveedor. Entonces, si yo voy aquí a 400.1, que es empezar posicionamientos, si marco el muñeco, entro en lo que es el mantenimiento de subcuentas y cuando he dado de alta a este proveedor, he indicado sus datos identificativos, pero también he configurado sus datos habituales. Por ejemplo, normalmente empresa de aprovisionamientos emitirá facturas con IVA el 21. Serán compras. Normalmente se incluyen al 347. Suelen ser facturas normales y son del régimen general. Y no queremos que nos anote el pago cuando hacemos la factura. Por eso el programa, cuando metemos ese proveedor, cuando lo seleccionamos, ya me cubre esos datos por defecto, para que yo solo tenga que cubrir el número de factura, indicar la base de la factura y con la tecla avance página ya grabamos. Un tema importante es que no siempre
los proveedores van a tener las mismas características. Por ejemplo, a lo mejor este proveedor, pues en la factura número 3 no son compras, sino que son reparaciones. Siempre yo lo voy a poder cambiar. Lo que ocurre es que es bueno, porque es verdad que la mayoría de las veces se repite, que lo podamos predeterminar. También puede ser que tengamos una factura que tenga varias líneas. Por ejemplo, compras al 21%. Al llegar aquí, al final de poner atención, si le doy al signo más, no al intro, al signo más, meto una segunda línea, pues por ejemplo compras al 10 y compras al 4. Pero es que además puedo seguir metiendo líneas. Por ejemplo, reparaciones, pues al 21. De esta manera podemos meter facturas que tengan diferentes gastos, diferentes tipos de IVA, las que son multibase. Y de esta manera, si yo voy al diario, pues ya voy viendo todos mis asientos hechos. Aquí tengo proveedor, compras, reparaciones y los IVAs. Volvemos otra vez a gastos. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, tenemos una factura de un acreedor que es un profesional? ¿No? Aquí, por ejemplo, dentro del 410 tengo aquí a un supuesto notario que la particularidad es que cuando lo he dado de alta le he indicado que tiene un 15% de retención. Por eso me lleva aquí el 15%. Y además también cuando ponemos retención en un proveedor, un acreedor, un cliente, podemos indicar el tipo de retención. En este caso es clave G y la subclave 01. Porque también es muy habitual que siempre sean del mismo modo. Entonces metemos la factura, ponemos el importe, imagínense 100 euros, 21% de IVA, 15% de retención y ahí tendríamos la base y la cuota con su clave y la subclave. Tengan cuidado aquí porque las claves es importante, ya que la mayoría pues van a 111 y 190, pero ahí tienen por ejemplo la U, que es la de arrendamientos, 115, 180, la C, 123, 193, entonces cuidado con eso. Y ya grabamos la factura. Algo interesante también aquí es que cuando metemos una factura con retención puede ocurrir que a lo mejor una factura sean, imagínense, 200 euros sujeto a IVA, pero la retención no son 200, sino que a lo mejor solo fueron 75 euros, lo que son 11,25 de cuota. Así que podemos cambiar siempre la base de retención para que el programa nos recalcule la cuota y de esta manera pues tener facturas que son muy típicas además en notaría, ¿no? Unas facturas, unos servicios sujetos a retención y otros no. Más ejemplos. Vamos a dar de alta a un proveedor. ¿Cómo lo haríamos? Lo ideal sería poner 400 o 410 y damos al signo más. Y ya el programa nos crea el proveedor nuevo, que sería el 6. Tecleamos el CIF y cubrimos los datos. Aquí, por ejemplo, empresa de pruebas SA. Es conveniente que pongamos los datos de domicilio, sobre todo código postal, porque a lo mejor hay que declararlo en el 347 y es un dato que nos va a hacer falta. Y después cubrimos un poco los datos de retención, en este caso no tiene. De IVA habitual le vamos a poner 21, no tiene recargo. La cuenta de pago habitual será pues el banco. La contrapartida habitual le vamos a poner pues unas reparaciones. Aquí podemos ponerle el tipo de factura F1, la clave de operación régimen general y para hacerlo un poco diferente le vamos a poner que sí que nos proponga el pago para que vean cómo es. Entonces tecleamos el número de factura, indicamos el importe 96,25 más IVA y observen que ya me pone abajo una S porque le he puesto que por defecto me ponga una S, si no yo le pongo una N y ya no se hace el pago. En este caso sí que lo quiero hacer, entonces le damos a grabar y si vamos al diario tenemos el proveedor, reparaciones y el IVA y después el proveedor a bancos con el pago de la factura. Así que cuando metan una factura pueden indicar si quieren anotar el pago. Esto es muy cómodo cuando, por ejemplo, tenemos en las facturas anotados cuando se han hecho los pagos. Vamos a hacer otro ejemplo con esa empresa de pruebas SA. Vamos a indicar en la factura número 2 otro tipo de asiento. En vez de compras, el de una inversión. Vale, en este caso voy a usar las cuentas 217. Le doy al signo más.
y añadimos una 217.1 que va a ser servidor oficina 2024, que nos costó, pues vamos a poner aquí 3.582 euros más IVA. Aquí me aparece la casilla de bien de inversión a efectos de IVA, para que vaya después como operación de inversión. Y en este caso le vamos a dar a grabar. Ya tenemos la factura sentada, pero como estamos hablando de un grupo 2, tenemos que dar de alta el bien en el fichero de inversiones. Tengo la descripción, el tipo de bien, la fecha de factura, el número de factura, el NIF del expedidor, eso ya está cubierto, la fecha de alta y el tipo de amortización. En el tipo de amortización, fíjense que el programa indica el 1 anual. Podría ser el 1 anual, podría ser cuadrimestral o podría ser 12 mensual. Base y tope, ahí indicamos el porcentaje. Si no lo sabemos, podemos consultar esa tabla de amortizaciones. Aquí nos aparece la tabla de amortizaciones de Hacienda. Pues aquí tenemos que, por ejemplo, para estos equipos sería pues como máximo el 25%. Bueno, pues vamos al máximo. Ponemos aquí 25% y después elegimos las cuentas para hacer la dotación. Podemos usar, por ejemplo, una 68117.0 amortización de equipos, algo genérico. Y después la acumulada, pues 2817, manteniendo esa misma codificación. Aquí tengo una anterior, pues añado una nueva y le pongo aquí amortización acumulada, servidor, oficina 2024. Esto, a ver, hay usuarios que a lo mejor ponen cuentas genéricas para acumulada también. Aquí estamos haciendo una específica para cada bien, pero eso un poco es como quieran ustedes. Y ya tenemos la factura asentada. Después vamos a hacer otro tipo de factura, como por ejemplo una adquisición intracomunitaria. Vale, en este caso vamos a dar de alta a un proveedor que le vamos a llamar Google. Y el país de Google es Irlanda. Irlanda es IE. Con la lupa lo pueden buscar, ¿eh? Indicamos el CIF de Google. Aquí el programa nos pone clave de residencia, la 2. Ya lo pone el programa automáticamente. Esto es importante. El 1 sería el español, ya lo pondría el programa si pusiéramos país de España. El 2 sería intercomunitario, por eso nos pone el 2 porque estamos con IE, Irlanda. Y ya, si fueran terceros países, sería o el pasaporte, o documento, certificado de residencia fiscal o documento probatorio. Cualquiera de esas 3, 4, 5 o 6. País de residencia. Aquí tenemos los datos de Google. Y podemos dejar preconfigurado algunas cosas en Google. Por ejemplo, podemos dejar configurado pues el IVA que tendrían las operaciones de Google en España. Pues en este caso sería el 21%. Nos va a hacer falta después para el 390. Podemos indicar aquí una contrapartida. Podemos dar de alta una cuenta específica o podemos usar las genéricas, eso como quieran. Y después aquí tenemos que poner varias cosas. El tipo de factura, factura normal. La clave 349 tenemos dos opciones, pueden ser bienes o servicios. En este caso voy a poner la A, que son los bienes. Y en el tipo de IVA le vamos a poner aquí el tipo de IVA 3, que son adquisiciones intracomunitarias. Grabamos, indicamos la factura de Google, imagínense pues la factura número 1 y hemos adquirido a Google pues 3.000 euros en bienes, que al 21% serían 630 de IVA, pero aunque aquí tenemos 630, observen que el total factura sigue siendo los 3.000. Es decir, estos 630 solo se van a tener en cuenta efectos de los modelos, IVA repercutido y IVA soportado. Entonces grabamos y ya tenemos nuestra factura preparada para el modelo 303 y para el modelo 349 y para el 390. Y esa sería la forma de dar de alta una adquisición intracomunitaria. Bueno, pues eso es un poco el funcionamiento de las facturas de compras. Si nos vamos a las facturas de ingresos, el funcionamiento es muy parecido. Añadimos fecha, elegimos un cliente, lo podemos buscar. En este caso tengo creado aquí pues Gesla, factura número 1 y ponemos aquí un importe, pues por ejemplo 8.000 euros, 21% de IVA y si tiene retención o si queremos anotar el cobro. En este caso no vamos a anotar el cobro. También podemos dar de alta a un cliente, por ejemplo llego aquí y podemos dar de alta a un cliente nuevo. Tengan en cuenta también que cuando nosotros elegimos
una factura de ingresos, si por ejemplo vamos a poner aquí 1000 euros, imagínense que tuviese retención, pues ponemos aquí el 15, el programa nos va a pedir aquí una clave de retención, que básicamente son dos claves, o bien son arrendamientos o bien son actividades económicas. La cuenta para retención normalmente era 473.0 y ya tenemos nuestra factura asentada. Y también quería comentarles otro supuesto que puede ocurrir a veces, que es por ejemplo la factura número 3. Imagínense que tenemos unos ingresos de 5.000 euros, pero que no tienen IVA. El tipo de IVA es 0. En este caso tienen que tener cuidado porque en tipo de venta tienen que indicar el motivo de si IVA 0. Puede ser que esté exenta, puede ser que realmente el IVA sea 0, es decir, sujeto y no exento, que sería la D, o puede ser, por ejemplo, un caso muy habitual que es la I, inversión de sujeto pasivo. Entonces, cuidado con esto porque tiene mucha trascendencia a efectos de los modelos. Algunas de estas operaciones van incluidas en los modelos, otras no. Entonces, en función del tipo de venta, ya sea exenta, ya sea inversión de sujeto pasivo, ya sea sujeta y no exenta, pues irá o no en los modelos. Tengan cuidado con eso. Y esto es el funcionamiento de los ingresos. Es muy parecido a los gastos. Todas estas facturas ya se están contabilizando en los ingresos. Bueno, pues ya hemos visto un poco la entrada de facturas. Ahora vamos a ver cómo el programa podemos gestionar lo que es los asientos del diario, que a lo mejor nos interesa hacer pues algún asiento a mano, modificarlos, borrarlos, buscarlos. Entonces, cuando le damos al botón de añadir, el programa lo que hace es habilitar aquí una línea. Le damos a añadir y entonces aquí indicamos la fecha. Por ejemplo, pues el 15 de febrero, ¿en qué subcuenta vamos a empezar? Pues vamos a buscar una subcuenta, una 572, y vamos a indicar pues 150 euros en el debe y le vamos a poner aquí pues ingreso en ventanilla, por ejemplo. Y ahora el programa se queda esperando para que metamos la segunda línea. Pues por ejemplo caja, podemos buscar por número o por nombre, 150, se queda ahí esperando por si queremos meter más líneas. Si ya está acabado el asiento, le damos a escape y ya tenemos nuestro asiento hecho. No tiene mayor dificultad. Algo que les quiero comentar es que si, por ejemplo, vamos a meter aquí otro apunte. Si, por ejemplo, nosotros metemos un apunte, una línea, y tenemos que salir, ¿no? Porque no podemos continuar por la razón que sea, vale, damos a escape, nos queda un descuadre de 200 euros. Vale, cada vez que ustedes entren en el programa, o mejor dicho, entren en la empresa, en el diario de la empresa, les va a salir un mensaje para avisarles de que tienen que arreglar ese asiento. Y en este caso, quería comentarles que para añadir una línea no usamos este botón de añadir, sino que lo que hacemos es usar el botón F3. Porque no quiero añadir un asiento, quiero añadir una línea al asiento número 15. Entonces doy F3 y ya me muestra solo el asiento y meto pues caja o el apunte que sea y ya me queda cuadrado. Con lo cual ya no tengo más alertas en el diario. El apartado de modificar pues es para modificar la línea. El apartado de borrar es para hacer algún borrado de una línea, de un apunte. Podemos incluso borrar por línea, por fechas. Y el apartado de buscar podemos buscar por muchas opciones. A veces podemos buscar por fecha, por el número de apunte, por un importe comprendido en un intervalo, por un concepto que hayamos puesto. Entonces hay muchas formas de búsqueda. Y eso es un poco las opciones dentro de lo que es el asiento manual. Dos menús que van a usar con mucha frecuencia son las consultas y los listados. En las consultas vamos a indicar aquí, por ejemplo, pues una consulta de mayores, que es muy habitual, la consulta del extracto. Entonces yo vengo aquí a extracto, podemos buscar, por ejemplo, una por letras, por iniciales, aquí tengo el proveedor empresa de aprovisionamientos y aquí veo los movimientos. Puedo ver diferentes ejercicios, esto es muy práctico, y puedo también marcar apuntes. Por ejemplo, imagínense que nos falta esta factura, pues le damos aquí y ponemos una letra, la que queramos. ¿Para qué es esta marca? Porque a la hora de imprimir y sacar a Excel o PDF, podemos imprimir todo el extracto o solo aquellos movimientos que tienen las marcas X. De esta manera podríamos sacar
un listado solo con ese movimiento. Arriba lo podemos exportar a un PDF y se lo podemos enviar al cliente. No le mandamos todo el listado. ¿O sí? Además, aquí hay una opción que se llaman las notas. Vale, hay dos tipos de notas en el programa. Las notas que van en la subcuenta, en este caso la 400.1, o las notas que van en los apuntes. Entonces, si yo vengo aquí a notas, puedo poner aquí, por ejemplo, la fecha de hoy, ¿no? 2024-05-15, pues podemos poner aquí extracto enviado al cliente con marcas X y grabamos. Y de esta manera queda en rojo ese botoncito. Entonces cuando pulso aquí veo la nota. Esta es una opción. La otra opción es hacer el asiento la anotación en el diario. Por ejemplo, si yo estoy aquí en ingreso en ventanilla, voy a botón derecho, notas apunte y puedo dejar también aquí pues 2024-05-14-15. Ponemos aquí pues ingreso por socio en el banco y dejamos cualquier tipo de aclaración. Entonces, por un lado están las notas en los apuntes y por otro lado están las notas en la subcuenta. Como ustedes no van a saber en dónde tienen notas, en utilidades hay un menú que se llama notas, apuntes, subcuentas, que ahí pueden ver los apuntes que tienen notas con sus notas y también las subcuentas que tienen notas pues con sus notas. Muy práctico, pues eso, cuando trabajamos en equipo, poder ver las notas que puso un compañero, etcétera. Volviendo a la consulta del extracto, indicar también que podemos combinar el extracto con el diario. Es decir, si yo estoy aquí en el apunte número 4, hago doble clic, me voy al diario. Aquí abajo a la derecha tengo otra vez extracto, vuelvo otra vez al mayor. Ahora voy al 5, doble clic, y entonces voy alternando movimientos en el diario o búsqueda de movimientos en el diario desde el extracto. Esa sería la consulta de extractos. Una consulta también muy habitual y que se usa muchísimo son la de sumas y saldos. Pero la de sumas y saldos tiene un matiz y es que la tenemos en vista previa, que a mí me parece muy interesante. ¿Qué hacemos en vista previa? Cargamos las cuentas que tienen movimientos en el ejercicio. Y además, haciendo un doble clic, podemos acceder a la cuenta. Si yo hago un doble clic, aquí veo el extracto, puedo ver las notas, poner notas, salgo, vuelvo otra vez a sumas y saldos. Entonces es muy interesante porque pueden estar revisando las diferentes cuentas, poniendo notas, etcétera. Y además aquí también podemos filtrar por cuentas. Por ejemplo, imagínense que solamente queremos los proveedores y acreedores que presentan saldo. Solo cuentas con saldo. Le damos a vista previa y ahí me aparecen los proveedores. Podría sacarlo por pantalla y mandarle al cliente pues este balance de sumas y saldos de proveedores y acreedores para saber que los saldos acreedores son correctos, que no se nos haya olvidado ningún pago. Entonces, este sería lo que es sumas y saldos. Aparte de las consultas, también tenemos los listados. Por ejemplo, los listados habituales, listado del diario, si queremos hacer un listado de un diario. Para hacer lo que son legalización de libros, eso tenemos otro proceso. De hecho, en el canal de YouTube hay vídeos también cómo hacer la legalización de libros de este ejercicio, que en este caso de este año, que son los del 23. Eso se hace de otra manera, ¿vale? Esto es simplemente sacar un listado, porque a lo mejor queremos sacar nosotros un listado para comprobar, por ejemplo. Después aquí hay listados de PIG, balance. Tanto PIG como balance podemos marcarle la casilla de comparativo y también podemos usar un desglose nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Depende del tipo de información que queramos dar. Entonces esto nos lo saca en este formato en pantalla y arriba podemos exportarlo, por ejemplo, a PDF, podemos exportarlo a Excel, podemos imprimirlo directamente. Tienen ahí diferentes opciones. Este es comparativo, por eso aparecen las dos columnas. Y ahí podríamos ir indicando, pues eso, las diferentes opciones. Por ejemplo, a lo mejor un PIG hasta una determinada fecha, pues ahí cambiamos las fechas. En balance pasa exactamente igual, es decir, comparativo y con desgloses.
Aquí también podemos incluir asiento de apertura, ¿no? Bueno, hay una serie de variables o de opciones. Un tema también importante, un listado muy habitual, las comprobaciones de IVA. Entonces, en comprobación de IVA podemos sacar aquí facturas expedidas, facturas recibidas. Aquí podemos acotar por un montón de opciones, podemos acotar por tipos de IVA, por operaciones, podemos acotar entre fechas. A lo mejor solamente queremos sacar pues, las que son facturas o las que solo son facturas sustitutivas de tickets, bueno, lo que queramos hacer ahí. Y ahí tenemos un poco toda la información. Más cosas. En el tema del IVA también tenemos el libro oficial. Este es el libro, el formato que pide la agencia tributaria cuando hay requerimientos, ¿vale? Es un formato específico que va con unas determinadas columnas, tal y como lo quiere la agencia tributaria. Entonces, ante un requerimiento, lo normal no es usar el que acabamos de hacer ahora, aunque lo exportemos a Excel, sino que es usar el libro, entre comillas, oficial, porque es el formato que la agencia tributaria pues nos exige. Y ahí tiene un montón de listados más, retenciones, comprobaciones de IVA, resúmenes. Bueno, hay muchas opciones para diferentes listados en función de las necesidades que tengan. Dentro de utilidades hay dos que son muy interesantes. Importar facturas Excel, porque realmente hay la posibilidad a lo mejor que su cliente les pueda enviar un listado en Excel y lo puedan importar. Les recomiendo que vean el vídeo en el canal de importar facturas Excel. Y también la utilidad de la conciliación bancaria, ya sea la norma 43 o un fichero Excel. Vale, con el programa pueden leer esos ficheros que se descargan del banco y además le hace la conciliación. Entonces también un vídeo en el canal sobre la conciliación bancaria que les recomendamos que lo vean porque son vídeos cortos, pero que si tienen la posibilidad de tener ese tipo de fichero, la verdad es que les va a simplificar mucho lo que es la contabilización, ¿no? La conciliación de los bancos. Antes hemos metido una inversión, entonces vamos a ver el menú de inversiones, es decir, cómo gestionamos el inmovilizado en el programa. Entonces nos vamos al apartado de inversiones y en esa pantalla de inversiones vamos a tener como dos partes. En la primera, que es la de arriba, tenemos la definición de la inversión, tal y como la hemos grabado, y en la pantalla de abajo tenemos la definición de las amortizaciones. Entonces voy a ordenar por fecha y vamos a ver. Aquí tengo del año 2015 un despacho que son 60.000 euros que se amortiza periodo anual y se amortiza al 2%. Podemos modificar arriba y vemos lo que es toda la pantalla que vimos antes. Entonces, aquí en la parte de abajo tenemos las amortizaciones. Como es del 15, pues empezó en el año 2015, 16, 17 y así todos los años hasta el 23. Tiene un acumulado de 10.214,80 y aún le queda pendiente 49.000. Si nos vamos al segundo pasa lo mismo, simplemente que el segundo en el año 2020 ya se agotó, ¿no? Ya no hay más que amortizar. En el tercero, pues lo mismo, en este caso solo tendríamos el año 23 y en el cuarto, que fue la que introduje ahora con ustedes, pues en principio aún no hay nada. Por tanto, ¿qué es lo común a todas estas inversiones? Que están sin hacerlas del 2024. Para eso le damos al botón de calcular y el programa nos va a permitir hacer dos cosas. Solo calcular, que no tiene ninguna trascendencia en el diario, o ya calcular y contabilizar en esos asientos que hemos puesto de acumulada y dotación. En dotación y acumulada, exactamente. Entonces cogemos, aquí ponemos todas, podríamos elegir unas o poner solamente de un mes a un mes. Entonces le damos a generar, aceptamos y ya nos aparece ahora en el 24 cada inversión. Aquí tengo la de despacho, equipo informático no porque no tenía pendiente, oficina centro y la primera de la que hemos metido antes, servidor de oficina 2024. Esto, si me salgo, ya tengo en el diario los asientos a 31 de diciembre, cada dotación con su amortización acumulada. Si vuelvo a inversiones, también aquí tengo lo que son los listados. Por ejemplo, un listado muy útil es las fichas. Si pulsamos en fichas, indicamos desde qué fecha, le damos a pantalla y ahí nos muestra pues, el contenido de cada inversión con sus amortizaciones. Si aquí les aparece todo muy apretado,
pueden indicar antes de listarlo estrato por página. De esta manera saldrá cada inversión en una página. Oficina centro, despacho, equipo informático y servidor oficina. Y lo pueden exportar ahí a PDF o imprimirlo. Y ya tendrían su libro de inversiones. Y por último, algo que es interesante, más desde el punto de vista del contable, es en vez de ver abajo las amortizaciones del bien de arriba, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo Oficina Centro y veo que tiene 23 y 24, ¿no? A lo mejor no me interesa tanto esta información, sino que me interesa ver de todos estos bienes cuánto es el importe que voy a llevar de amortizaciones este año. Y para eso está este botón. Este botón lo que hace es cambiar el funcionamiento. Cuando yo pulso en total amortizaciones año, abajo se me muestran amortizaciones, pero ojo, se muestran las amortizaciones del 24 de todos los bienes. Yo arriba tengo 4, recuerden que uno no tenía ya capital pendiente, con lo cual son 3. Y aquí aparece el sumatorio. Porque esto es muy habitual, que a lo mejor no les interesa tanto saber cuánto es cada bien, sino decir, bueno, pues este año al PIG voy a llevar en dotaciones 14.060,52. Un poco esa es la idea. Y esto es el fichero de inversiones. Es un fichero, yo creo que se entiende muy bien, es muy ágil, contabilizar, o sea, calcular y contabilizar, tenemos las fichas y entonces, bueno, desde ahí pues se hacen las inversiones. Como en este seminario también queremos hablar un poco del tema de los modelos, recordar que cuando hemos dado de alta a la empresa, vamos a ir ahora a la empresa 300, en impuestos de Hacienda marcamos las obligaciones. Por tanto, el programa ya sabe qué modelos tiene que generar en cada empresa. Así lo que vamos a hacer es ir al acceso de impuestos de Hacienda y desde impuestos de Hacienda vamos a generar los modelos. Por ejemplo, 111, pues vamos a generar los modelos 111 del primer trimestre. Y aquí indicamos de qué empresa a qué empresa. Por ejemplo, pues de la empresa 1 a la 300 o a la última. Aquí generamos los modelos. Una vez que hemos generado los modelos, si hago doble clic veo el modelo. Aquí ya me trae, por ejemplo, los autónomos. O sea, los autónomos, las facturas de notario, perdón. Una cosa es generarlos y otra cosa es darles a Internet. Entonces, en este caso le damos al botón de Internet y todo lo que hay aquí lo vamos a subir a la página de la agencia tributaria. Entonces le damos Internet, indicamos también de qué empresa, vamos a poner todas, trimestre 1, y le damos a aceptar. Y de esta manera se generan los ficheros para mandar a Internet. Vale, podríamos incluso seleccionar, a lo mejor de estas que tengo aquí, que tengo estas 5, solo quiero enviar 3, pero son salteadas, no me vale un rango, no puedo poner de la 1 a la 3, sino que quiero la 1, la 4, la 7, la 52, entonces en selección las puedo marcar. En este caso le voy a aceptar, se generan estos 4 ficheros, o 5, y ahora ya vendría el envío. El envío del fichero sería o bien predeclaración, que este ya está en desuso, que sería para las personas físicas, para llevar al banco. Después tenemos el envío directo, el envío telemático, que serían estos dos, que aquí pueden elegir. Entonces, yo creo que lo ideal es el directo. El directo nos pide el certificado del colaborador y empieza automáticamente a enviar las facturas, enviar los modelos y los guarda en cada empresa. Ahí nos quedaría el CSV. Nos quedaría un PDF que pulsará ahí, ya nos trae el CSV el modelo de la empresa. Entonces yo creo que el directo es lo mejor porque es desatendido. Si tengo que enviar aquí 200 modelos, no tengo que estar subiendo, cogiendo el fichero y no hay que estar seleccionándolo, firmar y enviarlo, lo hace automáticamente. Algunos usuarios prefieren el modelo tradicional, que sería este de la izquierda, en el que ellos tienen que ir seleccionando el fichero, lo ven, lo firman, lo envían y así van generando enviándolo, haciendo las presentaciones. Aquí ya queda un poco a cómo estén más cómodos en las presentaciones, pero yo creo que el directo es lo ideal. Esto sería desde fuera. Si, por ejemplo, entro dentro de la empresa,
tenemos un apartado en la parte de arriba que se llama modelos y aquí también puedo generar los modelos de la empresa. Fíjense que aquí tenemos el modelo 111 ya generado porque lo hemos hecho desde fuera. Pero a lo mejor quiero generar un modelo, pues hago un clic y genero, por ejemplo, el modelo de IVA. Pues podemos generar solo el modelo de IVA de esa empresa, porque a lo mejor pues queremos ir haciéndolo uno a uno o a lo mejor queremos consultarlo en un momento determinado. Y una vez que ya tenemos el modelo, pues aquí vemos los diferentes apartados. El modelo de IVA, por ejemplo, pues fíjense en estas facturas que hemos metido. Pues aquí tenemos el IVA en la pestaña de régimen general, aquí tenemos el IVA de vengado, 9.000 euros. Aquí tenemos la adquisición intercomunitaria de bienes que suma y resta, 3.630, 3.730. Y en la parte de abajo pues tenemos las operaciones interiores y también tenemos, por ejemplo, el bien de inversión, lo que fue ese equipo de ese servidor que hemos introducido. Acuérdense aquella casilla que estaba marcada. Fíjense que dentro del IVA soportado hay las lupas, porque las lupas tienen el desglose de todos los tipos de IVA. Muy importante para después para el 390. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo cambian algo a mano, que no es conveniente, fíjense de dejarlo bien correcto en cada base para que después el 390 vaya todo cuadrado. Y este modelo de IVA tiene aquí una pestaña que es la información adicional al resultado y ahí nos aparece pues el resultado, en este caso a pagar 859,71. Pero sí que me gusta entrar aquí porque fíjense que en información adicional nos aparece aquí unas entregas que fueron 5.000 euros. Recuerden cuando hicimos esa factura de ventas que pusimos tipo de IVA 0 y en el tipo de venta pusimos inversión de sujeto pasivo. Pues aquí van informadas. De ahí lo que yo decía antes, que tengan mucho cuidado a la hora de grabar una factura pues con IVA 0 y de indicar correctamente el motivo, por decirlo así, del IVA 0. Y también podemos presentar desde aquí, le damos internet, lo que pasa que solo podemos presentar una empresa, que sería en la que estamos. Aquí, aunque solo sea una empresa, también es conveniente el envío directo, ¿vale? Porque ya les guarda el CSV. Y eso sería un poco lo que es el modelo de IVA, o sea, los modelos desde dentro de la empresa. Y ya que estamos aquí, una utilidad muy interesante es el asiento de liquidación de IVA también. Vale, habíamos dicho importar facturas Excel, habíamos dicho la conciliación bancaria, bueno, pues también el asiento de liquidación de IVA. Podemos contabilizar la liquidación de IVA del trimestre, en este caso el primer trimestre, podemos contabilizar su pago si es que ya tenemos hecho el pago o eso lo podemos dejar sin contabilizar. Pero aquí, por ejemplo, le damos a generar y lo que nos hace el programa es un asiento al 31 de marzo en lo que nos liquida el IVA al 21, el IVA al 4, el IVA al 10, el IVA soportado al 21, Hacienda Pública acreedora por IVA 859,71. Ya nos hace esa liquidación, ¿vale? Utilidades, asiento, liquidación, IVA. Y bueno, un poquito, pues ese es el funcionamiento de la aplicación. Recuerden que en el caso, por ejemplo, si vamos al 2023, recuerden que tienen a su disposición en el registro mercantil lo que son los libros, las cuentas anuales y también el impuesto sobre sociedades. Bueno, de 23 por ahora aún no. Para eso les recomiendo que vean el vídeo de legalización de libros, vídeo de cuentas anuales y también el vídeo de sociedades que lo tienen disponible en nuestro canal. Y hasta aquí pues la visión del seminario de contabilidad.